El tema se llama, el tema del día de hoy se llama, si no recibes es porque no pides, es porque no pides. Fíjate, la verdad es que en el camino del Señor, uno empieza a buscar al Señor, ¿verdad? Uno viene, vive un retiro, un encuentro, experiencia, y se encuentra con el Señor, y un día uno dice, voy a cambiar mi vida, y voy a dejar de hacer lo que era antes, y voy a seguir al Señor, ¿verdad? Pero uno empieza a buscar al Señor una semana, 2 semanas, 3 semanas, vienes, asistes, algunos vienen de bien lejos, ¿verdad? Y vienes y dices, bueno, ya hice lo que me toca, ¿verdad? Le hice caso a mi líder, me dijo que dejara de hacer esto, he leído la palabra, pero no veo claro, ¿verdad? No veo claro, no recibimos o no llega lo que esperamos que llegue de parte de Dios. Es como si trabajaras un mes y llegara la fecha de la quincena y dijeras, bueno, pues vamos a cobrar, ¿no? Pero a veces no llega la quincena, no llega el pago, ¿verdad? Y tú dices, oye Señor, ¿dónde estás? ¿O por qué no he recibido aquello que he anhelado? ¿Alguien de aquí le ha pasado eso? Que busca o espera que Dios haga un milagro, o espera que Dios traiga una promesa para tu vida, pero no llega. Y tú dices, ¿por qué? Y algunos llevan años y pasa el tiempo. Y bueno, yo quiero hablarte de eso el día de hoy, que debemos entender perfectamente cómo Dios nos enseña a través de su palabra cómo es que vamos a recibir cada una de sus promesas. Amén. Amén. Fíjense, vamos a ir analizando lo que dice la palabra de Dios. Dice en la palabra Mateo 7:8. Los que tienen Biblia ahí, si gustan acompañarnos. Mateo 7:8 dice, pongan mucha atención, que vamos a tocar mucho este pasaje, y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Repite conmigo, pedid. O pedir, ¿verdad? Aquí en México, pedir. Llama o toca, y también se te abrirá. Dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Amén. Amén. Muchos conocemos esta cita. Dios nos dice, pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama a la puerta y se te abrirá. Ahora la pregunta es, pues está sencillo, ¿no? Todo lo que yo pida, entonces el Señor me lo dará. Pero mira, quiero decirte una cosa. Hay 3 tipos de personas que yo he podido ver, y Dios me hablaba esto a mi corazón cuando preparaba yo este tema. A veces los que seguimos y buscamos al Señor somos como un hombre que llega a la casa, como si yo llegara a ver a Nadia, ¿no? Llego a Nadia a ver a Gerardo, y llego a su casa y me paro en la puerta de afuera y espero que sin que yo toque, ellos me abran. ¿Qué opinan? ¿Creen que me van a abrir? No, ¿verdad? Pero a veces así andamos muchos aquí. Vienes a la junta, vienes a la oración, vienes a la reunión dominical y nada más. Y llegas a la casa, te paras y no tocas. Te quedas ahí y dices, a ver en qué momento me abren. No veo que me abran, ¿no? ¿Y por qué no me abren? Y dices, ¿por qué no me abre el Señor? ¿Por qué no estoy aquí afuera, Señor? ¿No ves que estoy afuera? ¿No ves que vine hasta acá para que me abrieras a la puerta y nadie me abre? Y yo le diría a esa persona, pues toca. Pero a veces estamos así. ¿Quiénes son aquellos que llegamos a la puerta? Dice, toca y se te abrirá. Estás afuera creyendo que Dios abrirá, pero no tocas. Tú llegas y no tocas. ¿Cuáles son aquellos que llegan a la puerta y no tocan? Son los que llegan a la reunión, llegan a la oración, pero no tienen una vida de oración.
¿Cómo está eso? O sea, que teníamos que orar también. Sí, pues te aviso y te anuncio que sí. No sirve, no sirve o no solamente basta el venir, no solamente basta hacer el esfuerzo y que solo este día nos peinemos y vengamos. No, no basta. Hay que venir y tocar, hay que venir y orar. Y tocar a la puerta significa orar, orar. Venir y ábranme, por favor. Pero muchos no. Llegan y esperan que solo por venir y pararse en la puerta, ya Dios les va a abrir. Pero no va a pasar eso. Tienes que venir, pararte en la puerta y tocar y orar y decir: ábreme, Señor, ábreme, estoy aquí afuera. Y si no te abren, patea la puerta. Pero tú debes de orar y orar hasta que te abran. Te abran. Hay unos que dicen: es que no veo que el Señor haga algo en mi vida. Yo llevo viniendo 1 año, 2 años y no pasa nada. Bueno, pues es que no has tocado. Necesitas tocar, necesitas orar, necesitas buscar y pedir aquello que estás anhelando. ¿Tú de cuál eres? ¿De los que llegan y se paran a la puerta esperando que salgan por las tortillas a ver si ya se dan cuenta que estás afuera? Tienes que ser de los que tocan. Dice, hay otros, los segundos, que llegan a la puerta y tocan solo una vez. ¿No les ha pasado? Que llegas y tocas y dices: bueno, pues vamos a esperar. Si en 4 horas no me abren, me voy. ¿No? Y así también pasa en la búsqueda del Señor. Llegas a Cristo y una vez oraste, ¿no? Una vez dijiste: Señor, transforma a mis hijos, transforma mi economía, transforma mi casa, transforma mi carácter, Señor, y bendíceme y lléname de ti, Padre. Y vienes aquí y oras y alguien ora por ti y tú dices: sí, amén, lo recibo y voy a ver esa promesa y voy a ver ese milagro en mi vida y voy a ver que el Señor lo hace en mi corazón. Lo dijiste solo un día y ya, ¿no? Y pasa 1 mes, pasan 2 meses, 3, ¿no? 4, y tú dices: ¿y dónde está eso que oré? ¿No les ha pasado? Que tú llegas y oras, ¿no? Señor, dame un trabajo, ¿no? Dame esto. Y lo oras y ya le dices: pues ya le mandé el correo al Señor, no veo que haga caso, ¿verdad? Y esperas que solamente por tocar una vez el Señor te abra, el Señor te bendiga. Pero no funciona así. No funciona así. Y quiero decirte de cuáles son los que debemos de ser. ¿Cuál debes de ser tú y yo? Y nos enseña la palabra a través de una parábola maravillosa. Cómo es que debe de ser nuestra oración. Y cómo debe de ser nuestra manera de pedir. Porque si pides es porque vas a recibir. Y porque si pides es porque crees que un día Dios te lo va a conceder. Quien dice amén. Pero si no lo pides, entonces quiere decir que quizá no creas que tú puedes recibirlo. Como les decía, hay el primero que llega y cree y no ora y no pide al Señor. Solamente quiere que por obra y gracia, ¿verdad?, del Espíritu Santo, se te den las cosas, que se solucionen y Dios te mande aquella promesa que tanto has anhelado. Segundo, los que solo lo piden una vez, ¿no? Ya que, como yo ya le dije al Señor, ya lo solucionó el Señor. Y tercero, y esta es la forma en la que debemos de pedir lo que anhela nuestro corazón, ¿verdad? Porque ¿a poco está mal anhelar cosas en nuestro corazón? ¿Tú anhelas cosas en tu corazón, chicos, chicas, madres? ¿Sí? Sí, ¿verdad? El problema es que no las recibimos porque no hemos sabido pedirlas correctamente y no hemos sabido tener el corazón correcto y la forma correcta. En verdad que todos, pásenle chicos, bienvenidos, hay lugares en medio. A veces somos de esta cultura del ser humano que quiere obtener sin tener ningún esfuerzo, ¿verdad? Pero con Dios no va a funcionar así. De una vez te digo, no funciona así. Tiene uno que esforzarse. Y quiero que ya que llegaron los demás,
Vayamos a la parte que quería llegar. Dice, ¿eres de los que toca y toca hasta que le abren? Tú eres de esos que llegan a una casa y tocas, pero te cuelgas del timbre porque primero eres desesperado y quieres que te abran ya bien rápido, ¿no? Y ya sale la mamá, ay, ¿qué te pasa? Estás muy desesperado, ¿no? Y tú tocas, ya ábreme, ¿no? Es que llevo aquí 10 segundos y no me abres. Bueno, cálmate. En realidad esa es la actitud en la que Dios quiere que tengamos, fíjate, en serio. La verdad, Dios quiere que seas así, un poco insistente. Tú cuando tocas, eres de los que toca, y si no te tocan, empieza a gritar, mamá, ábreme, ¿no? Y si no te abren, me empiezas a patear, tocas la puerta, pero tú haces que te abran, ¿sí o no? ¿Sí? Y ya le empiezas a hablar a todos, ¿qué no están en la casa o qué? ¿No? Ya viene enojado. Bueno, no estoy diciendo que hagan eso, pero en realidad en la Biblia nos enseña que debemos tener esta actitud. Si los que me sigan, Lucas 18, 1, 3. Esta es una parábola que Jesús contó y nos enseñó para cómo debemos de pedir las cosas que anhelan nuestro corazón. Y dice en la palabra, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Dice, y no desmayar. Primero Dios les dice, miren, les voy a mostrar un ejemplo de cómo deben de orar siempre y de cómo deben de orar sin desmayar, cómo deben de cansarse y orar en todo tiempo y esforzarse a cada día orando por aquella cosa que anhela su corazón. Y cuenta una parábola y dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Sí, y dijo al Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Ok, había una viuda que iba con un rey. Y dice la palabra que el rey no conocía a Dios, o sea, no era temeroso de Dios, o sea, no era buen ser humano. No le agradaba el Señor, ni le importaba, mucho menos una viuda, no le importaba, ¿sí? Pero dice la palabra que la viuda tomó una estrategia. ¿Y cuál fue la estrategia? Fue levantarse e ir y decir, hazme justicia. Y le dijo al rey, no. Y se fue la viuda. Al otro día se levantó la viuda y regresó con el rey. Y le dijo al rey, hazme justicia. Y el rey le dijo, no. Y vas para atrás, ¿no? Y al otro día, hazme justicia. Y el rey, no. Pero el rey era malo, dice en la palabra, ¿no? Hasta que un día dijo, ya me tienes harto. Ya me tienes harto. Y le dijo, le haré justicia a esta viuda. Y me encanta la forma en la que Dios utiliza, o Jesús, porque Jesús dijo esta parábola. Me encanta la forma en la que lo dice. Porque dice, si él, que no era bueno, le concedió lo que esta mujer pedía, imagina ahora Dios cómo concederá que Dios es bueno a aquel que le pida. Pero yo te digo una cosa, en verdad eres como esta viuda que va con Dios y le pide lo que anhela, que le pides lo que en verdad quieres, y vas y le dices, Señor, ayúdame, Señor, dame sabiduría, Señor, bendice a mi familia, cuida a mis hijos, Señor, y que lo haces y eres consistente, y aquello que anhela tu corazón estás, y oras, y oras, y oras, y hasta que el Señor te diga, ya me tienes harto, ya. Está bien, te concederé aquello que anhelas, porque habéis tenido fe. Porque eso es fe, ser persistente,
Sí. No puedes tener fe si solamente llegas y le dices, Señor, pues yo sé que tú me puedes bendecir y pues amén. Nada más una vez. Sino la fe radica en la persistencia, en la persistencia. Muchos de nosotros batallamos con la persistencia, con la permanencia, con el no desfallecer, no cansarnos. Algunos llevan 4 meses y todavía no ven las promesas de Dios y dicen, no, como que esto no sirve, ¿verdad? Mejor me voy con los Illuminati o a ver dónde me encuentro, pero algo un poquito más sencillo, algo más fácil, ¿verdad? Y nos cuesta trabajo la persistencia. Muchos de los que no conocíamos al Señor batallábamos mucho con la persistencia. Todo lo dejábamos botado, ¿sí o no? Sí, yo en los grupos donde estaba te decían, termina lo que empieza, no seas mediocre, decían, ¿verdad? Eso quiere decir que todo lo que haces lo terminábamos botando. La carrera, ¿verdad? Ya no quiero esta, quiero otra, ¿no? Quiero ser veterinario, bueno, ahora quiero ser chef, ¿no? Porque viste MasterChef, ya quieres ser chef. Y ya te cambias y no hay permanencia. Pero con Dios, yo te digo una cosa, la forma de obtener todo lo que tú anhelas y obtener los anhelos de tu corazón y ver las promesas de Dios en tu vida es permaneciendo con fe, orando, estar. Ayúdame, bendíceme, Señor, dame aquello que te he pedido, dame ese milagro que te he pedido. Y el Señor hasta que diga, ya me tienes harto. Y el Señor te lo concederá. Porque en realidad debemos de entender que nuestra vida, nuestra guerra es espiritual. Y nuestra guerra es la oración. Yo quiero decirte una cosa. La oración es un arma que nosotros tenemos, que no usas. Es un arma que tienes empolvada en tu casa, que está ahí metida, ¿no? Por si viene un ratero, ¿no? Y nunca se ha metido un ratero y está llena de polvo. Y no utilizas esa arma para la guerra que tienes que enfrentar todos los días. Yo te pregunto, ¿tú utilizas esa arma? No me digas, sí, amén, gloria a Dios, cálmate. Piénsalo, si de verdad la usas. ¿De verdad usas el arma de la oración? Porque dice la palabra que nuestra lucha o nuestra guerra no es contra este mundo, sino es contra el enemigo que te quiere destruir. Dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Se han escuchado esta canción que dice, no con espadas ni con ejércitos, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, a veces queremos resolver nuestra vida así, con nuestras fuerzas, con nuestras ganas, con nuestra inteligencia. ¿Quieres resolver tu economía, tus problemas familiares con gritos? ¿Quieres resolver tus problemas familiares con ofensas, enojándote, con chantajes emocionales? ¿Quieres salvar tu matrimonio? ¿Quieres mejorar con tus armas terrenales? Pero no utilizamos la que en verdad vale, la que en verdad es poderosa, la que en verdad dice la palabra que cambia y rompe todas las coyunturas. Sino es la oración, es el arma que tú puedes utilizar. Ahora yo te pregunto, ¿de verdad la usas? ¿De verdad la usas? Porque no es con espadas ni con ejércitos, sino con su espíritu. Sino con el espíritu. No es con el cuerpo, no es con las emociones, no es con la inteligencia, no es con tus pensamientos, es con cuánto puedes avivar tu espíritu en tu vida, cuánto puede habitar el Espíritu Santo en tu casa. Es así como se enfrentan las batallas, es así como se luchan las batallas. Y yo quiero decirte una cosa, el diablo quiere destruir a tu familia, te lo digo de una vez, así en la cara te lo digo. El enemigo quiere destruir a tus hijos, madre.
Hoy que es el Día de las Madres, te quiero dar esa noticia. El diablo quiere destruir a tus hijos. Yo te pregunto, ¿tú lo vas a permitir? No. Con oración. Pero el diablo quiere destruir a tu familia. Lo poco que hemos construido, Dios te lo quiere destruir. El enemigo lo quiere destruir. Pero Dios tiene algo mayor para ti. Pero tú necesitas pelear. Necesitas pelear, luchar y decir, no voy a permitir que lo hagas. Me pongo en la brecha y te digo al enemigo, no vas a entrar en mi casa. Yo lo tuve que hacer como varón. Tuve que entender que yo era el que me ponía enfrente de mi puerta, de mi hogar. Y yo le decía al enemigo, no vas a entrar a mi casa, y no vas a tocar a mis hijas, y no vas a tocar mi matrimonio, no vas a tocar a mi esposa, y no vas a tocar mi economía. Muchas veces me hincaba yo delante de la puerta y oraba y decía, no vas a entrar aquí. No vas a entrar. Y no te voy a abrir la puerta. No, nada más no te voy a abrir la puerta, no te voy a abrir una ventana. Pero ¿cuántos en verdad pelean las batallas? Yo te quiero decir, quizá muchos de aquí, el enemigo está ganando la batalla. Porque no oras. Porque no utilizas la arma correcta de Dios. Dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que quiere el enemigo. Y dice, pero yo he venido, dice Jesús, para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Amén. Pero tú y yo somos los que le ponemos la barrera y nos ponemos en la brecha para no permitir que el enemigo entre a nuestra casa. Yo quiero decirte una cosa. Hubo un momento, yo le decía al Señor, ¿por qué, Señor? Le dije al Señor, ¿por qué tú pusiste en mi corazón este tema para el Día de las Madres? Yo estaba pensando en hacer aquí un tema pues bien tierno de la mamá y que todos lloráramos, ¿no? Y la mamá es la ternura en la casa, porque sí es cierto, ¿verdad? Cuando la madre deja de ser tierna, en la casa, en esa casa cuesta mucho trabajo la sensibilidad. Muchas mamás que tuvieron que ser madre y padre, tuvieron que endurecer su ternura y tuvieron que también ser duras. Y a veces cuesta trabajo la sensibilidad en la casa. Pero no te preocupes. Yo quiero decirte una cosa, mamá. Y yo cuando llegué a este punto en el tema, Dios me hizo saber por qué me había puesto este tema para las mamás. Y es porque yo, para hablar de una mamá, este sería el mejor tema. Porque el acto más grande de amor que mi mamá tuvo por mí, no fue que no me faltara comida, que no fue lo que me pudo haber dado, sino el acto más grande que hizo mi mamá por mí fue que todas las noches yo la veía hincada, orando por sus hijos. Cuando la familia éramos un asco, cuando la familia estaba destruida, cuando mi papá se iba y no sabíamos a qué hora iba a llegar. Mi hermana estaba en depresión, con problemas alimenticios, y yo pues empezaba con la rebeldía. Era muy pequeño y yo empecé a ver a mi mamá orar todas las noches. Crecí, empecé a entrar en las adicciones, empecé a dejarle de decir a mi mamá dónde estaba. Yo pienso, ¿no? Hoy, ¿qué sentiría yo o mi esposa si mi hija se fuera y yo no supiera dónde está? Y los que fuimos hijos, y cuando te conviertes en padre, buenas cachetadas que Dios te da, ¿verdad? ¿Cómo despiertas? Y yo pensaba ayer, el día que estaba preparando el tema, y Dios me hacía ver cuántas noches yo me fui y mi mamá se postraba y le decía al Señor, cuida a mi hijo, cuida donde está. Mi mamá, cuando empezó a orar por mí, yo era, ¿cómo le llaman ahora? Un nini, ¿verdad? Me daba ahora lo veo y digo, Dios, ¿no?
No son ninis porque ni trabajan, ni estudian, ni ayudan, ¿no? Ni lavan los trastes, ¿no? Ni su cama atienden, ¿verdad? Y eso sí se enojan y la arman de jamón, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues yo era igual. Yo ni estudiaba, ni trabajaba. Según iba a la universidad, pero pues llevaba 7 años, casi 7 títulos. Y lo único que pensaba era en tomar y en divertirme. Y en exigir que me diera mi madre, y exigir que me diera. Mi mamá en ese momento oró y empezó a orar por mí. Y empezó a creer que yo iba a poder ser otro ser humano. Otro ser humano. Quizá en tu casa, escucha, en tu casa hay alguien que necesita de tu oración. Que necesita de tu oración para que no te rindas y para que creas que un día Él va a poder ser el hombre por el cual tú oras. Las esposas que oran por sus maridos, las madres que oran por sus hijos, incluso los hijos que oran por sus mamás y por sus padres. Quizá tu padre no está contigo, pero y tú dices, es que mi papá no es el hombre que yo hubiera querido. ¿Por qué me tocó ese papá? Y yo te digo, ¿y oras por él? Oras por él y le dices al Señor, transfórmalo. Le dices, Señor, tráelo a tu camino, cámbialo. ¿O solamente te quejas? Porque es muy fácil quejarse, pero orar, creer por ese hombre. Yo te quiero decir una cosa, cuando yo veo una persona indigente en la calle, Dios toca mi corazón. Y yo digo, ¿por qué? ¿Qué tuvo que haber pasado en un hombre que terminó así en la calle? Y Dios me hace saber y me dice, porque ya no hubo alguien que orara por él. Porque hubo alguien que dejó de creer por él. Dejó de creer. Y yo te quiero decir, mi mamá nunca dejó de creer por mí. Nunca. Nunca. Y buscaba, y preguntaba, y decía, ¿dónde lo puedo meter? ¿Y dónde lo voy a llevar? Pero yo veo hoy en día fácil decir, pues ya, que se pierda, pues ay, Dios nos dará otro. No. En el matrimonio igual, ¿no? Pues ya, mejor nos separamos, pues hay que nos dé otro. El Señor, hay tantos, ¿no? Ah, pues qué fácil. Qué fácil. Pero yo te digo, madre, hoy, no te canses de orar. No te canses de orar. Yo soy lo que hoy puedo vivir en la gracia de Dios, porque mi madre oró por mí, porque hizo guerra, porque dijo, Señor, yo creo, porque le dijo, Señor, cámbialo. Le dijo, Señor, cámbialo, y la vi todas las noches ahí. Y no desistió. Yo creo que hartó al Señor y le dijo, está bien, Anís, ya déjame de molestar, voy a cambiar a tus hijos. Hasta tu marido también échamelo. ¿No? Y hoy podemos ser lo que mi madre creyó hace muchos años. Así que yo les bendigo hoy a todas las mamás, porque les digo una cosa. Dios les ha dado una gran comisión, y es hacer, no hijos, sino siervos de Dios. Hombres que sean íntegros, hombres que no mientan, hombres que sean un ejemplo para los demás de que Dios transforma. Yo veo a mi esposa, lo esforzada que es con mis hijas, y ella ora por ellas, oramos por ellas, pero yo la veo a ella aún más angustiada porque debe de entregar a esas cuentas también de las siervas que Dios nos ha dado. ¿Y cómo se logran eso? Solo con oración. Sí, así que yo te quiero decir, si tú ya te estás cansando, ya te estás hartando y dices, no, pues ya mi hijo ya no tiene solución, ya mi familia, pues ya mejor nos buscamos cada quien otra, porque hay familias que lo que deciden mejor es cada quien por su lado, ¿no? Yo quiero decirte que Dios hoy renueva tus fuerzas, pero tienes que empezar a luchar correctamente. No te canses de orar, no te canses de buscar, no te canses de pedir al Señor por aquella persona, por ti, por tus hijos, por lo que está por venir. No te canses, duro y duro, hasta que hartes al Señor y el Señor te lo conceda. ¿Quién dice amén?
Dice Marcos 9:28, dice, Jesús les respondió, ¿esta clase de demonios se expulsa solo con oración? ¿Sí o no? Hay cosas que dices, oye, es que no he podido cambiar. No, es que eso sí está muy difícil. No, es que no vieras a tal persona en mi casa, no, él no cambia. Bueno, es que solamente ese tipo de demonios se expulsan con oración. Ese tipo de circunstancias se pelean y se cambian con la oración. Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tú tienes que orar, pero con la fe de saber que eso que oras, el Señor te lo concederá y que un día lo verás, ¿verdad? Por eso mi madre no dejó de cansarse. Ella creyó que iba Dios a concederle la familia que tanto había soñado. Y lo empezó a orar cuando yo tenía 8 años. 8 años. Y estuvo. Y la oración de mi madre ahora es por lo cual ha nacido el proyecto Adulam. De verdad. Por la fe de una mujer. Por la fe de una mujer. ¿Por qué tan grande puede ser? Así que, madre, cree cosas grandes para tus hijos. ¿Qué cosas grandes para tu familia? ¿Qué cosas cree en cosas grandes? De lo que Dios puede hacer y de lo que Dios va a hacer si tú eres capaz de luchar y de orar todos los días por lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y bueno, nos llega una pregunta maravillosa, ¿no? Porque esto, los que estamos en el curso de teología a veces me preguntaban, porque dice la palabra, pide y se te dará, ¿verdad? O sea, tú tienes que pedir nada más y todo lo que pidas se te dará. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sí o que no? ¿Crees, Male, que todo lo que pidas Dios te lo dará? Sí, ¿verdad? Está bien padre esa cita, ¿no? Joan, ¿tú qué opinas? ¿Crees que todo lo que pidas Dios te lo dará? José Luis, eso. Cari, ¿tú qué opinas? ¿Sí? Tania, ¿qué opinas? ¿Crees que Dios te dará todo lo que pidas? Sí, ¿verdad? Bueno, pues en la Biblia dice, ¿no? Y algunos dicen, bueno, si dice en la Biblia, pues es verdad. Bueno, sí, es cierto. Todo lo que pidas Dios te lo dará. Pero hay eso nos lleva a que, entonces todo lo que pido me lo dará si soy persistente. Dice Mateo 21:22, y todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. Nos lleva a la segunda parte. Hay un proceso, escucha, y pon mucha atención en eso. Hay un proceso de cómo debemos de pedir las cosas y cómo es que las obtendremos. ¿Sí? Dice la palabra, pide y se te dará. ¿Cuál es el primer punto? Pedir. Repite conmigo, pedir. Tú puedes pedir. Bueno, siéntete con los Reyes Magos. Tú, Señor, te pido esto, te pido el otro, te pido que me des esto, te pido que me des el otro, ¿no? Yo creo que al principio nuestras oraciones son, Señor, pues te pido pues un cochecito, ¿no? Ahí para que llegue a orar, porque queremos chantajear a Dios, ¿no? Le decimos, dame un coche para que pueda llegar a servirte, ¿no? Y bendíceme, puedes pedir lo que quieras, ¿no? Hasta un Xbox si quieres, One o un PlayStation. ¿Quién dice amén? Ay, sí. Ian dice amén, ¿no? Sí, sí. Me está gustando esa parte de la prédica, ¿no? Tú puedes pedir lo que tú quieras en el Señor, pero te lleva a la segunda parte. Primero, tú puedes pedir lo que quieras, ¿ok? Pide. Segundo, busca. Dice en la palabra, pide y se te dará. Busca y hallaréis, ¿sí? ¿Cuál es el proceso? Primero tengo que pedir. Si no pides, estamos fritos. O sea, si tú eres de los que vienen pero no les gusta orar y pedir, entonces estamos fritos. O sea, no vamos ni en el primer paso, ¿ok? Pero bueno, si tú dices, bueno, ya voy a pedir, bueno, entonces te llevará al segundo paso, que es buscar. Dice la palabra, pide y se te dará, busca y hallarás. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir. Y segundo, tenemos que buscar al Señor. Buscarle, ¿qué obtenemos nosotros al buscar al Señor? Obtenemos conocer su voluntad. Su voluntad. ¿Por qué te digo esto? Porque hay una cita bíblica que dice, en 1 de Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos... Oye, o sea, ¿cómo? O sea, no puedo pedir todo lo que se me antoje. O sea, no puedo pedir lo que hay en mi corazón. Dice el 1 de Juan,
todo lo que pidas conforme a su voluntad, Él nos escuchará. ¿Cómo está? No, ya me la dejaron más difícil, o sea, ya no me gustó. Yo quiero pedir todo lo que a mí se me antoja. No. Ese es el conflicto. Que quizá tú sientes que Dios no te da y sientes que tú no recibes de parte de Dios porque no estás pidiendo conforme a su voluntad. Solo estás pidiendo conforme a lo que tú quieres, conforme a lo que tú anhelas, conforme a tu voluntad. Y Dios no quiere que pidas conforme a tu voluntad, sino que pidas conforme a su voluntad. ¿Cómo está eso? Dice la palabra, llega el tiempo que se te da todo lo que se te da. Llegará el tiempo que todo lo que pidas se te dará, porque conoceréis su voluntad. O sea, primero debes de conocer su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que Él hace las cosas a su forma, que Él tiene un tiempo correcto. Mira, muchos de nosotros pedimos, quizá tú pides, Señor, enriquéceme, quiero tener dinero, ¿no? Necesito dinero porque mira, así yo estaría feliz, así yo tendría paz en mi corazón, de la que hablan en Adulam, ¿verdad? ¿Y por qué Dios no te lo da? Bueno, estás cumpliendo el primer paso, que tienes que pedirlo, ¿no? Y si seguimos lo que dice la Biblia, entonces deberíamos de recibirlo. Porque si ya lo pediste, entonces lo tienes que dar, ¿no? Porque quizá no es la voluntad de Dios en ese momento, escucha, el prosperarte económicamente. Porque quizá tu corazón está puesto en las riquezas. Y entonces no es la voluntad de Dios dártelo. No es dártelo. ¿Cómo sería, para poner un ejemplo, cómo sería pedir conforme a la voluntad de Dios? Yo puedo decir, Señor, dame dinero, dame dinero. Estoy pidiendo sin la voluntad de Dios. ¿Y cómo pediría conforme a la voluntad de Dios? Señor, dame un corazón correcto. Dame un corazón correcto para administrar lo que tú me das en el tiempo que tú quieras. Y eso Dios me va a decir, claro, porque lo que has pedido es mi deseo. ¿Sí me estoy explicando aquí? ¿Sí vamos entendiendo lo que estamos pidiendo? ¿Sí? Pero yo te quiero decir una cosa, tú puedes pedir lo que tú quieras, pero segundo paso, tienes que buscar al Señor. No llega el milagro porque no pides conforme a su voluntad, sino a la tuya. El mismo Jesús en el huerto de Getsemaní fue y oró, ¿sí o no? ¿Y qué hizo? Pidió lo que necesitaba en ese momento. Pidió Jesús lo que anhelaba su corazón, lo que tenía dentro de él, y le dijo, Señor, si puedes quitar de mí esta copa, porque al otro día iba a morir Jesús. Y le dijo, pero hágase tu voluntad y no la mía, dice Mateo 26, 38, 39. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no hagas mi voluntad, sino la tuya. Si vemos bien el versículo primero, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pedimos a veces conforme a nuestros temores y emociones, y esa no es una oración, o es una oración sin fe. Muchas veces tu oración es por lo que tú estás sintiendo en tu emoción. El mismo Jesús le pasó, tenía tristeza en su corazón. Dice la Biblia que sentía un aire de muerte, y entonces va con el Señor y le dice, Señor, quítame esto porque tengo miedo. Y Dios no le pudo conceder eso, porque le estaba hablando Jesús del miedo que tenía, de la tristeza que tenía. Tú no puedes llegar con Dios y decirle, Señor, tengo mucho miedo, alimenta mi miedo y cumple lo que yo quiero. ¿Sí me logro entender? Asegúrate que tu oración sea con fe. Asegúrate de decirle, Señor, yo anhelo esto, te lo pido, pero hágase tu voluntad primero. Yo anhelo tu voluntad primero. Y todo lo que tú pidas se te dará conforme a la voluntad del Señor. Dice, por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. ¿Ok? Yo quiero decirte, piensa ahí donde estás, para ir terminando. ¿Qué anhela tu corazón?
¿Qué anhela tu corazón? Tú puedes anhelar muchas cosas. Puedes anhelar, pues, que Dios cambie tu historia, que cambie tu entorno, que cambie tu casa, tus hijos, tu marido, tu situación económica, todo lo que tú pides. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Yo quiero decirte, si tú persistes en pedirlo, el Señor te lo concederá. Escucha lo que te estoy diciendo. Si tú persistes en pedirlo, el Señor te lo concederá. Pero debes de hacer una cosa, buscarle. Debes de pasar tiempo, tienes que hincarte, tienes que tener intimidad con Dios, tienes que buscar su palabra, tienes que venir al curso, aprender, tener anhelo de buscar al Señor y seguir pidiendo aquello que hoy anhelas. Escucha, pide, 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 pide. No te canses, no lo dejes de creer. Dice la palabra, vívelo como si ya lo hubieras conseguido. Cree que Dios un día te lo va a dar, pero busca al Señor. Pero busca al Señor. Pero ve y pasa tiempo con Dios y escucha su palabra, escucha una prédica, platica con Él, cuéntale lo que sientes, cuéntale lo que hay en tu corazón. Y un día vas a ver los anhelos de tu corazón cumplirse. ¿Sí? Y a través de que busques, escucha, a través de que busques al Señor va a pasar un milagro. Y te vas a dar cuenta de algo maravilloso de la vida espiritual, que es que te vas a enamorar no de las cosas que Dios te puede dar, sino te vas a enamorar del dador de las cosas. Y es maravilloso llegar a ese punto, porque eso es lo que Dios anhela. No que le busquemos por lo que nos puede dar. Al principio sí, se entiende, ¿verdad? Señor, ayúdanos, danos, ¿no? Ni siquiera decimos gracias a veces en nuestra oración. Pero si tú le buscas y le pides, y le buscas y le pides, y le buscas y le pides, va a llegar el momento que disfrutes tanto su presencia, que no importará si te da o no te da. No importará. Y será como la canción que me gusta mucho que dice, aunque tú me des o no me des, yo te seguiré adorando toda mi vida, porque yo no te busco por lo que me puedas dar, sino te busco por lo que eres. Ahora imagínate que tú tienes una relación y yo tengo un chorro de dinero, amén, así no, y me buscan nada más por mi dinero, o sea, por lo que les puedo dar. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Pues a veces tratamos así al Señor, ¿sí o no? Ah, Señor, dame. Ah, pues Señor, pues móchate, ¿no? Señor, pues ¿para cuándo, no? Porque mira, ya fui a servir a la experiencia, casi no dormí, ¿no? Y no veo claro. Pero tú y yo no debemos de hacerlo por lo que recibimos, sino por aquel que da las cosas. Y cuando tú logres llegar a ese punto, entonces se empezará a abrir el cielo sobre tu vida. Se empezará a abrir el cielo. Por eso yo te digo, si tú buscas al Señor, le pides y le buscas, entonces empezarás a cometer menos errores. Yo te digo, si hay un día que pasa que no oras en la noche, al otro día mejor no salgas, mejor no digas nada, mejor no hables, porque vas a equivocarte. Vas a equivocarte. Vas a tomar una decisión errónea. Vas a decidir algo mal. Por eso mejor no hagas nada. Pero si oraste un día antes, al otro día puedes tomar una decisión, puedes atreverte, puedes aventarte, puedes creer, ilusionarte. Pero si no lo haces, yo te digo, mejor no lo hagas, mejor quédate solito. Y tú dices, ¿qué haces? Nada, es que ayer no oré, me dijo Juan que me quedara quieto. Y yo te voy a decir, amén, gloria a Dios, felicidades. El mismo Jesús, antes de tomar decisiones, dice Lucas 6, 12, 13, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Antes de escoger a los 12 apóstoles, oró el Señor Jesús toda la noche y tomó una decisión. Yo te pregunto, ¿qué tan fácil tomas decisiones? A veces tienes un mes sin orar y tomas decisiones que da gusto, ¿no? Pues sí, yo digo que sí. No, pues lo compramos, pues lo ponemos, ¿no? Pues gastamos. Y por eso vienen los errores.
Dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedís lo que queráis y os será hecho. Si me ayudan con el piano, por favor. Vamos a terminar. Recapitulando. Primero, tienes que pedir todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Escúchame. Pídele a Dios. Tus problemas, todos los problemas, cámbialos, Señor. Ayúdame, bendíceme. Pide lo que tú quieras, pídelo. Pero búscale. Segundo paso, búscale. No nada más es pedir. No puedes nada más llegar y pedir, porque sería grosero, ¿sí o no? ¿Te gustaría a ti que, como luego los hijos hacemos con las mamás, ¿no? Pedimos y pedimos, pero no damos. ¿A poco no? Pues por eso andan luego enojadas. Muy a veces, ¿no? Muy de vez en cuando. Pero a veces somos así los hijos y también somos así con el Padre, ¿sí o no? Le pedimos y le pedimos y le pedimos. Y como hijos, todos los que somos hijos aquí, también a nuestros padres le pedimos, ¿no? Yo todavía llego con mamá y le digo, ¿no tienes comida o algo? Es que extraño tu comida, ¿no? Le sigo pidiendo a mi mamá, ¿verdad? Pero a veces, como hijos, solo pedimos, pero no damos. Y nuestras madres necesitan que también les demos. También pasemos tiempo con ellas, también les busquemos, ¿verdad? ¿Tú cuándo le has preguntado al Señor? ¿Y tú cómo estás, Señor? ¿Y cómo está tu corazón, Señor? ¿Qué tal la humanidad? ¿Cómo te trata? Porque a veces nada más vamos con el Señor y le decimos, dame, como lo hacíamos cuando éramos chicos con nuestros padres. Yo muchas veces he sentido que yo estoy en mi cuarto y puedo sentir la voz de Dios llamándome a la sala, y bajo y el Señor está esperándome ahí, y el Señor me dice, y yo le digo, hola Señor, y el Señor me dice, solo quería pasar tiempo contigo, te extrañaba. Hasta pudiera yo decir que el Señor me dice, a veces me siento solo y quiero que estés conmigo. Porque quizá tú nada más pides, pero no pasas tiempo con Dios. Y a veces así te comportas en la humanidad. Te comportas con tu jefe, con tu trabajo, en tu casa, con tus hermanos. Solo pides y pides, pero no das. A veces es bonito venir aquí a recibir, es hermoso venir y oren por mí, escuchar la palabra, pero cuando decimos vamos a servir, vamos a dar, a veces, bueno, es complicado, estoy cansado. Aprende a pedir, pero también a dar, a buscar, a dar tiempo. Quizá tú has pedido mucho al Señor y no ha llegado nada de lo que has pedido. Y ha sido porque no has querido pasar tiempo con Él. Porque no le has querido buscar. Porque no has leído su palabra. Y yo te digo que si lo haces vas a recibir. Porque el tercer punto que dice en la palabra es que tocarás. Toca, o sea, ora, luego busca hasta que te abran. Llegará el tiempo cuando se abra esa puerta que tanto has esperado. Y yo te quiero decir una cosa. Lo importante de Dios, escucha bien esto, porque yo no quiero que seamos de esos que solamente vienen para ver lo que uno recibe de Dios. Porque hay muchos que predican eso, que si vienes acá vas a recibir un coche, una casa de parte de Dios, que va a cumplir todos tus caprichos. Pero yo no quiero que seamos así, sino que quiero que seamos un proyecto que está enamorado de Dios, que está enamorado de su presencia, enamorado de compartir con Él. Y así, solo así, escúchame, solo así verás cada una de las promesas cumplirse en tu corazón.
Yo toda mi vida sufrí por un coche, porque nunca tuve. Cuando era chico no tenía coche. Y yo veía a todos con coche y yo decía, ¿por qué él? Y yo ya servía al Señor y decía, Señor, yo sirvo y me mandas en camión. Una vez mi esposa estaba embarazada de la Aitana y fuimos a predicar al sur, ahí en Tabachines. Hijo, no hombre, se requiere fe. Y nos subimos al Metrobús, ¿no? Dios bendiga a los que inventaban el Metrobús, ¿verdad? Y se sube mi esposa con su panza. Yo dije, ahorita pues alguien le va a decir, oye, siéntate. Y no. Y la aplastaron. Yo tuve que abrazarla así. Y todos se meten y no les importa. La otra vez una señora salió sin su zapato y ya se tuvo que ir sin sus zapatos, se le atoró. Y todos riéndose. Pues sí, yo también me dio risa, ¿verdad? Y yo decía, Señor, ¿por qué haces eso? Yo te pido, te sirvo y permites que le pase eso a mi esposa. Si tuviéramos un coche, Señor, si nos dieras. Y yo me enojaba, le reclamaba al Señor, le exigía, pero en el camino me fui enamorando del Señor. En el camino. Y en el camino me dejé de sentir menos por si tenía coche o no. Dios fue sanando mi corazón, porque en realidad era que mi corazón estaba lastimado, porque tenía miedo de lo que pensaban los demás de mí. Y llegó el momento en que Dios me concedió el coche. Y cuando yo lo tuve, yo le dije, gracias Señor, pero ya no era necesario. Bueno, sí era necesario, pero ya no tanto. Ya no lo quería así. Enamórate de Dios, pero no dejes de creer. Enamórate de Dios, pero no dejes de pedir. Y llegará el momento en el que se abrirá la puerta. Y aquello que has pedido, lo verás en el nombre de Jesús. Mi mamá empezó a orar a los 8 años y vio su milagro hasta hace 6 años, no sé. O sea, 15 años. 15 años empezó a ver que su familia era como ella la anhelaba. Y yo no te digo, híjole, pues llevo un mes, me faltan 14 años. No te digo eso, sino te digo, confía, pero Dios va a cumplir lo que te ha prometido. No sé si en 1 año, no sé si en 2, no sé si en 3, pero un día lo va a cumplir. Un día verás la familia que Dios te ha prometido, lo verás, ¿lo crees? Un día verás a tus hijos como tú quisiste verlos, como tú has orado, como tú has creído. No veas a tus hijos como ahorita los ves, sino como van a ser, como si Dios ya los hubiese transformado. Y Dios los transformará. No te veas a ti mismo con tus errores, sino ve lo que Dios puede hacer en ti, la obra que puede hacer en ti, hasta dónde te puede llevar, a cuántos puedes salvar por decirle que sí al Señor, por creer en el Señor. No veas tu matrimonio como está ahorita, velo como puede ser. No veas tu economía como está ahorita, sino como puede llegar a ser. Tú cree en el Señor y enamórate en el proceso. Enamórate en el proceso. Quizá aún Dios no responde tu oración, porque si Dios te da lo que tú pides ahorita, te volteas y te vas y le dejas de buscar. Quizá ahorita sufre tu corazón porque es lo correcto, porque quiere Dios que te enamores de Él. Pero yo te aseguro que Dios también sufre porque Él quisiera darte todo lo que tú anhelas. Pero te está enseñando a buscarle, te está enseñando a pasar tiempo con Él para que un día puedas obtener y recibir todo lo que tú has anhelado. Yo te digo, Dios ha cumplido cada uno de mis anhelos, cada uno de los anhelos que hemos pedido, Dios me los ha confiado. No sé por qué, porque Dios es bueno. Pero quizás sé, y si te digo, es porque en el camino me enamoré del Señor. Porque en el camino me perdí completamente enamorado de Dios. Y le dije, Señor, lo que me quieras dar y lo que me quieras quitar es tuyo, Señor, pero no me quites tu presencia.
no me quites el sentirte. No me importa lo que piensen los demás, no me importa lo que piensen de mí, me importa lo que tú piensas de mí.